Iglesia Siete Pilares. El huerto de Edén, lección 2. El propósito de Dios revelado en el huerto. Pastor Paul Hanson. Vivimos en un día diferente. Esta es una dispensación donde estamos construyendo una habitación para la presencia del Señor. La habitación no tenía límites en el Antiguo Testamento. No tenía atrio, no tenía lugar santo, solamente era el lugar santísimo. Este es el lugar hacia donde Dios nos está llamando. Olvídese de las restricciones que le ponemos a Dios. Deje que Dios sea Dios en su vida. Siempre estamos metiendo a Dios dentro de un límite. Esta es la forma como debe serse, o como debo sentirme, o como no debo sentir que se deben hacer las cosas para poder tener una experiencia con el Señor. Pero no es así con Dios. Fluya con el Espíritu a donde le lleve. Empezamos a hablar acerca del huerto de Edén. Lección poderosa, ¿verdad? Llamé a Edén el primer Sion. Y la razón por la que lo hago es porque el huerto de Edén era un cuadro muy detallado del plan maestro de Dios. Era el prototipo de lo que Él quería que su gente y su creación hicieran. Era el plan de lo que quería hacer con la tierra. No en la tierra, en la natural nada más, sino también en nuestra tierra personal, individual. Y la palabra de Dios la hemos estudiado por años, pero siempre es nueva. Y ahora vamos a estudiar el propósito de Dios y su voluntad en Edén. Y la razón por la que se relaciona con Sion es porque Dios nunca se da por vencido en su propósito. Solamente porque hubo un fallo en el huerto de Edén, si se le puede llamar, no quiere decir que el propósito de Dios va a ser limitado. Dios va a cumplir su propósito y lo va a cumplir. Sion estaba en la eternidad pasada. Ahí es de donde viene Sion, el monte que Lucifer codició. Él quería ese monte, ese era su objetivo. En Ezequiel dice que él estaba en el monte de Dios, Sion, y él quería poseer esa montaña, porque era el monte donde estaba el trono de Dios, donde estaba su presencia personal. Claro, su omnipresencia está en todos lados, pero su presencia personal estaba en Sion. Y Lucifer quería ir y poseer ese lugar y tomar ese trono, y quería que se le sirviera como si él fuera Dios. Este era su objetivo. Por eso Dios hizo la creación. Aquí está la tierra, y en el centro de la creación puso este Sion terrenal, donde una vez más Él quiere llevar a cabo su plan y propósito, que su presencia tuviera un trono en medio de la creación, y que la creación viviera delante de la presencia personal de Dios. Edén era como el primer templo, el primer tabernáculo. Lo puso en esta área restricta de la que voy a hablar hoy. Y es algo de lo que todos huimos. No queremos restricciones. ¿Se conectan con esto? No nos gustan las restricciones como niños. No nos gustan las restricciones como adultos. A mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Entonces venimos a este primer Sion, Edén, porque la similaridad de la manifestación del propósito y la voluntad de Dios en Sion a través de David es muy similar al propósito del huerto de Edén. Y en el milenio vemos el mismo propósito y plan cumplido. Y en la eternidad, en Sion, en el trono de Dios, y el río que sale del trono de Dios, y el árbol que crece
vemos otro Edén en la nueva ciudad. De regreso a Sión, de Sión a Sión. Del Edén en el paraíso en la eternidad pasada, a Edén en el paraíso en la eternidad futura. Pero el plan de Dios no ha cambiado. Dios quiere cumplir el propósito de Edén en tu propia vida. Aunque no lo hemos podido visualizar en la creación natural, en el milenio lo va a cumplir. Toda la tierra va a ser cubierta con la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar, porque en Sión se va a establecer la capital del universo. Cuando Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cristo eterno, se siente sobre el trono en el tabernáculo de David y va a juzgar la tierra desde ese tabernáculo. Y las aguas de vida, los ríos, el río de debajo del trono va a salir y se describe llegando a los tobillos, a las rodillas, a los lomos y luego a nado. Eso sale de Sión. Es increíble. Vemos el propósito y el plan de Dios en todos estos tiempos, en todas estas etapas, y todo el tiempo Dios está tratando de mostrarnos su propósito. Nos quiere mostrar lo que quiere con nosotros, con nuestra vida personal. Estamos hablando de esto la semana pasada. Las cosas similares entre Edén y la tierra de Canaán, y luego Sión, viendo el trono de Dios como el lugar de donde va a gobernar a través del trono de David, con todas las naciones bajo su... Me estoy tropezando con mis propias palabras, ya no puedo ni hablar. Y en el milenio también, y obviamente en la eternidad. Déjenme mostrarles las cosas más similares entre Edén y Sión. ¿Y por qué estos dos se relacionan? Vamos a Génesis. Capítulo 2. El mandamiento de Dios a Adán y a Eva fue un mandamiento en 7 partes. Él tomó al hombre y lo puso dentro de este cerco. La palabra huerto, ¿saben qué significa? Quiere decir estar cercado. Quiere decir vivir dentro de un cerco. Quiere decir rodear, ser protegido con un muro. Quiere decir estar a la defensa. La misma pared, el mismo muro que le protege, le restringe. El muro de su defensa es también el muro de su restricción. Usted no puede ir fuera del muro de restricción y decirle a Dios, defiéndeme, porque usted ha salido fuera de la defensa. La defensa es su protección. El muro que Dios pone en nuestra vida es para protegernos y al mismo tiempo nos restringe. No nos permite ser tontos. No nos permite ir en nuestro propio camino. No nos permite vivir como nos da la gana. Nos restringe y en el proceso estamos dentro de este muro y decimos, quisiera salirme de este muro. Y Dios dice, adelante. No eres esclavo aquí. Puedes salirte del muro, del cerco, en el momento que tú quieras. Pero cuando lo hagas, vas a perder mi cabeza. Vas a perder mi protección. Porque este muro es mi protección para ti. Entonces aquí está Adán masculino y Adán femenino.
en el huerto. And God put them there Y for Dios a los reason. llevó ahí y There los was the puso ahí por tree una of life razón. in the garden, Había un árbol de la the vida tree en el of huerto. knowledge. Here's the tree of life, and Aquí está el with it árbol the de la tree of vida. knowledge of good and Y aquí evil, está el and there árbol was del that conocimiento del bien y del beautiful mal. river of Y el life in the midst of the hermoso garden río that en flowed medio through del the huerto river que and flowed fluía out into these four streams y subía, that fluía en estos that 4 watered ramales, different parts of the earth, going before them, abasteciendo because de agua God's la purpose tierra. and plan was for them to go Y and el spill propósito de over Dios the walls era and que populate and crecieran más replenish allá de los and muros subdue y and take sojuzgaran dominion y over the earth. multiplicaran su Because simiente en la all tierra y tomaran creation dominio was sobre toda la outside creación, porque toda la creación estaba fuera del the huerto. animals, the Los birds, animales, the las fish, aves, the los whales, peces, las all these things ballenas, were on the outside of the garden. todas estas cosas And so estaban God said, I've fuera given you del huerto. authority over Dios les all these estaba things. diciendo, les doy But you autoridad cannot sobre have todas that estas authority cosas, pero no van a poder tener la autoridad a unless menos you que grow tengan in mi my presencia presence y crezcan en beyond mi the presencia walls of y yourself, crezcan and let más that allá presence de los spill muros y over. permitan que estos muros crezcan con Let the ustedes. presence of God spill over into La presencia de the Dios earth, and by spilling rebosaba, over and quería increasing rebosar. your awareness, your personal submission to the Y así presence of God, difundir you subdue the earth. la People think sumisión they're y la going to subdue obediencia the del earth by hombre a walking Dios outside the para fence. poder No, entonces you sojuzgar subdue la the earth by tierra. staying within the Usted fence. se va a tener Hallelujah. el That's poder how you are going to cuando find usted se mete dominion. al cerco. Ahí es We have cuando usted va a all tener failed in dominio. overcoming things in our lives. Cuando las cosas que no podemos vencer en nuestra vida, digan amén. Thank you, Lord. Praise God. We have all failed. Todos hemos And yet fallado we have this funny notion, if I get to do it my way, maybe I'll succeed. y decimos, If I get tal to vez si do lo it hago a mi how manera, I tal want vez to voy God, a maybe poder I will vencer. succeed. And so we climb outside the fence, so we Entonces go nos through the vamos gate. There fuera was a gate, the east del cerco. of Eden. And let's just go outside, and then Había una puerta we will find en the el ability oriente de and Edén. the vision Tenemos entonces esta visión to de replenish, multiplicar to grow, to y hacer expand, crecer because this y little expandir garden is y difundir, restricting me. porque este huerto me This little garden restringe is y no me keeping me in a gusta. pen. It's just not me anymore. Ya no me siento So yo let me aquí get out dentro. of this. Así es de que me Let quiero me move salir. beyond Voy a this, irme and then de I este can cerco accomplish y something. entonces puedo And we've got lograr it like, wah. It's algo. all back to Y lo front. tenemos al revés. Because you see, when Adam, male and female, were Cuando in their Adán, right masculino mind, y they femenino, saw things as estaban God en su saw juicio things. cabal, veían Black las was cosas white. como Dios las veía. Black was Lo blanco black. era blanco, lo Evil negro was era evil, negro. good was good, El mal pleasure era was mal, pleasure, and lo bien era pain bien. was El pain. placer era placer y el But dolor era when the dolor. serpent crawled Pero into cuando their la will, and serpiente they entró a su accepted voluntad his y will, ellos they aceptaron la had an voluntad de la intimacy serpiente, with his tuvieron will. esta They intimidad con took the la seed voluntad of de la his will serpiente into y their hearts tomaron and la produced the fruit simiente de la thereof. Their serpiente en su eyesight got corazón twisted y upside produjeron down. un fruto. And we have Entonces se seen this way torcieron ever y since. empiezan a ver todas las cosas chuecas Man has y seen todos nosotros everything vemos like las cosas that. así todo el And so tiempo what God porque lo calls white, heredamos. we call black. Así que ahora lo What que God Dios llama calls black, blanco, we nosotros call le white. decimos What negro. God calls pleasure, Lo que we Dios say, le llama placer, nosotros And what decimos, God oh, calls eso es pain, dolor. we Y lo say, que Dios oh, llama that's dolor, so much decimos, pleasure. oh, eso es un gran placer. What God calls up, we call down. Lo que Dios llama What God arriba, calls nosotros le night, we llamamos call abajo. day. Lo que And Dios what llama God noche, calls day, nosotros we le call decimos night. día. Lo que Dios Because llama our día, nosotros le eyesight is decimos noche. twisted. Porque We estamos see todos everything torcidos. distorted. Nuestra Through visión eyes of está sin. distorsionada Through a eyes of the través de fallen ojos de pecado, character, corrupt nature a that través we de have los ojos all de nuestra inherited from naturaleza Adam. We're corrupta all que there. heredamos We're de all in the Adán. same boat. Todos We all estamos need así, reformation. todos We somos all need iguales, todos Jesus. We all necesitamos need to be conformed. We reformación all y need to todos be necesitamos a Jesús, transformed. todos necesitamos Somebody ser say transformados. Alguien diga amén. hallelujah. By the subduing power of the Lord Jesus Por el Christ poder in de our lives. sumisión del So Señor as Jesucristo en this nuestra vida. presence increases, okay, Y the conforme word esta press, we presencia understand. crece, It's the Hebrew vamos word abad. a la palabra Abad
Guardar. Guardar es abad en hebreo. Abad quiere decir ser un adorador, quiere decir ser un siervo. Eso es lo que significa la palabra abad. Dios puso a Adán masculino y femenino en este huerto para ser adoradores. ¿Para adorar qué? Para adorar la presencia de Dios. Y para hacer expandir la presencia de Dios a través de la adoración. ¿Cuánto tiempo pasamos en realidad adorando a Dios? 1 o 2 veces a la semana en un culto, y eso le llamamos adoración. Dios nos está llamando a ser adoradores en nuestra vida. Yo quiero ser un siervo abad de Dios, tanto el domingo y también durante la semana. Yo quiero ser un adorador 24 horas al día, 365 días al año. Esto fue lo que David creó. Fue un tabernáculo, un lugar de adoración. Eso es Sión, un lugar donde su presencia está siempre y Él está en su trono continuamente, donde estamos conscientemente de quién es el dueño, quién es el que está dirigiendo todo, quién es el que da los mandamientos, quién es el que dice, este es mi camino, camina en él. Vestir y guardar. Guardar quiere decir proteger. Proteger. Ellos fallaron en estos dos mandamientos. Aquí vamos a poner a la serpiente. Le ponemos su ojo. La serpiente no estaba en el huerto. No tenía ningún poder sobre el hombre. Él era una criatura. Y Dios dijo, te doy dominio sobre todas las criaturas. Él era una criatura. Que quiere decir que tenían dominio total sobre la serpiente. El único poder que la serpiente tenía era el poder de las palabras. Y torció las palabras y los engañó con sus palabras. El único poder que Lucifer tiene sobre la raza humana es el poder que la raza humana le ha dado. El poder que cualquier persona tenga sobre usted es el poder que usted les dé. Nadie se lo puede quitar. Es algo que usted da, algo que usted entrega. Por eso yo quiero entregarme a Dios. Yo quiero entregarme a su Espíritu. Yo quiero entregarme a Él porque yo quiero que Él sea el poder y que Él tenga poder y dominio sobre mi voluntad. Así que cuando Dios puso a Adán masculino y femenino en el huerto y les dio su voluntad, Dios estaba esperando que su voluntad se uniera a la voluntad del hombre con la semilla de vida, con la semilla de la palabra de Dios, y que ellos crecieran, se multiplicaran y aumentaran y se derramaran con esta relación y con esta simiente que iba a estar creciendo constantemente mientras ellos adoraban y protegían el nombre del Señor, mientras protegían el árbol de la vida, mientras protegían la relación con el Señor, mientras protegían este tabernáculo de Dios, la presencia de Dios en Edén. Pero no la protegieron. Y en algún momento esta vieja serpiente se coló, se metió. Y lo mismo pasa en nuestros huertos hoy. Esto no es algo extraño. Lo que está aquí en el pizarrón es algo que sucede diario en nuestras propias vidas, porque hay un huerto dentro de usted. Hay un huerto dentro de mí. Hay un paraíso. Tiene un árbol de vida y tiene un río que fluye. How zealous and jealous for God are you? ¿Qué tan celoso y justo? ¿Qué tan celoso es usted por Dios?
Si usted supiera que su esposa anda viendo a otra persona, usted se va a poner celoso. Algo se levanta dentro de usted. Le salen las garras, le salen palabras, fuego le sale. Y entonces, ¿qué tan celosos somos de la presencia de Dios? ¿Qué tan celosos somos para mantener al Señor en nuestros propios corazones, su presencia? ¿Qué tan celosos somos para salir y guerrear y pelear y pararnos en lo que creemos? Por la verdad, por el árbol de la vida, por el árbol del Padre. ¿Qué tanto estamos dispuestos de meter el hombro y salir y pelear en la guerra en contra de estas serpientes que entran en nuestro paraíso, que vienen con su engaño y nos mienten siempre y nos dicen, eso no te va a hacer ningún mal, de ninguna manera morirás? Y decimos, oh, sí es cierto. No, claro que no voy a morir. Y comemos. Y nos marchitamos y morimos. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué me siento tan muerto por dentro? ¿Por qué no estoy viviendo en este lugar que Dios creó para mí? ¿Saben qué significa Edén? Qué interesante. Sí, era un paraíso, pero la palabra Edén quiere decir placer. Ese es el significado de la palabra Edén, placer. También significa deleite, deleitarse, algo que es placentero, algo suave. El huerto del Señor es un lugar de placer, pero como vemos así, torcidos y al revés, a nosotros nos parece dolor. Cuando estamos con un pensamiento torcido, vemos el huerto de Dios como algo que no es placentero. El Señor nos dice, esto te lo he dado, esto es el deleite que te doy. Y lo vemos y decimos, ¿de veras? ¿Eso es deleite? Y vienen entonces estas serpientes y dicen, no tomes esto de Dios. Él sabe que no es verdad lo que te está diciendo. Y te digo una cosa, no te vas a morir, no te vas a morir, no te vas a morir. Y lo escuchamos todo el tiempo. Y lo creemos todo el tiempo. Y fallamos todo el tiempo. Buenos estudiantes. Ahora vamos a Primera de Crónicas 23. Vamos a hablar de Sión. Este es el Sión que David estableció en Jerusalén, entre la gente de Israel en Jerusalén. Es el Sión donde puso el tabernáculo de David y trajo el arca del pacto y lo estableció como el lugar del trono y de la presencia de Dios en medio de la gente, ahí donde todo mundo podía ver el arca. Imagínense, después de que el arca había estado ausente como por 70 años, no la habían experimentado, no conocían la presencia personal de Dios, y de pronto viene David y dice, vamos a traer la gloria de regreso. Vamos a hacer un lugar de habitación para Dios. Y lo vamos a hacer grande para que el arca entre y la gente pueda venir y adorar continuamente. Ese hombre David, qué hombre, qué tremendo.
Not flawless. Era increíble. Absolutely not. No era But a sin heart fallas, for absolutamente the no, presence of God. pero tenía un A corazón heart por to la see presencia de Eden Dios, un established corazón among the people. que deseaba Because ver when Edén Eden was establecido established en la in gente, Zion, porque the cuando ark Edén was fue there, the establecido glory en of Sión, God went out ahí from estaba el Zion, arca, and they la gloria de subdued, Dios estaba they ahí, conquered and subdued the land. y They took down the conquistaron enemies y left, right, and sojuzgaron la center, tierra, and the Bible conquistaron says los that enemigos, David waxed great. y dice la Biblia que Not David because se David himself engrandeció, became anything, no more porque than what David he fuera already algo. was. David was a little guy. He was short, David era un probably my hombre height. chiquito, tal Joshua, vez see? hasta abajo de People like estatura, us, we can be como yo. powerful. La gente bajita Oh, you tall tienen people. poder. Todos los altos, Well, ustedes, you got the no. wrong name. He should be Goliath, and that should be David. Usted debería ser Goliat, hermano. Praise the Lord. He was a short little man. Él era un hombre de baja estatura. Él Él no tenía una gran estatura física, no tenía una gran apariencia. Creció grandioso en el reino. El reino creció, se expandió más allá de sus fronteras y puso estos cercos de protección para la ciudad. Vamos a Primera de Crónicas 23. Les voy a leer el versículo 5. Déjenme explicarles algo. Inicialmente, cuando David puso el tabernáculo en Sión, el tabernáculo de David, puso músicos, adoradores, los puso ahí. No puso toda esta gente al principio. Los músicos fueron aumentándose, la gente fue aumentándose, los adoradores aumentaron conforme pasó el tiempo. Y aquí en el versículo 5 dice, además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para rendir alabanzas. ¿Qué cosas ven aquí? Porteros, adoradores, porteros y adoradores. Portero, la palabra portero quiere decir un defensor. Eran los guardas de la puerta. Ellos abrían y cerraban. Este es el significado de portero. Eran defensores. Quiere decir alguien que limpia. Trabajadores, perdonen por la palabra, pero aquellos que limpian toda la suciedad, la inmundicia, todo lo inmundo, fuera y lejos de la presencia de Dios. Estos porteros eran los guardas. Y vemos entonces adoradores también. Vemos el mismo orden en Sión como en Edén. En Sión había 4,000 porteros, 4,000 guardas de las puertas, 4,000 trabajadores de limpieza que se encargaban de ver que la presencia de Dios se mantuviera limpia y santa, para que la presencia de Dios no se fuera del templo. 4,000 hacían eso y otros 4,000 adoraban. 4,000 eran guerreros y 4,000 eran adoradores. 4,000 peleaban por el nombre del Señor y guardaban las puertas y decían, no, esto no va a entrar aquí. Mientras otros 4,000 estaban levantando el nombre continuamente. Eran instruidos para trabajar en turnos. Y todo mundo tenía
slots and seasons within the 24-hour su period. turno dentro de las 24 horas del día. And every one of these people, Y cada una de estas personas, all of the porters todos los and these porteros worshipers y los and adoradores singers, I'm getting ready to tell you y about los them. cantores, que ahorita les voy a hablar de Praise ellos, God, they were paid by David. David les They pagaba. were full time. They received Eran wages trabajadores de tiempo completo. Recibían un so they salario could dedicate por hacer themselves lo que hacían para poderse dedicar completamente See, a la God presencia wants de to Dios. hire you. Dios quiere contratarlo. He wants to hire you Dios quiere into the position contratarlo of a dresser and a keeper. en la posición Praise God. de He will guarda. pay you Él le va a to pagar dress and to keep his para garden. guardar He y pays cercar you with el his huerto. presence. Él le He va a pagar pays con you su with his presencia. glory. Le va a He pagar con pays su you with gloria. the leaves and the fruit from the tree of Le va a life. pagar con He las pays hojas y el you fruto to be del able to árbol de la drink from vida. that Le va a fresh, pagar clear, con crystal el agua fountain of the river of limpia y life. cristalina This del is río the de vida. reward. His presence Esto es lo que queremos, su is the presencia. reward. What Su other presencia reward would es you el want premio. Su in your presencia life es el but the pago. ¿Qué presence otro of pago God? quiere en su vida Every one of más these grande que la persons presencia didn't de have to Dios? worry about going Estas and, personas no tenían que shearing sheep preocuparse or whatever. They de were employed trasquilar to ovejas go by o de course trabajar en otras into cosas. the tabernacle Ellos estaban and straighten up empleados and en el clean up tabernáculo de and be David. the gatekeeper and be the worshiper. Guardaban las puertas, Hallow the name of the limpiaban, Lord. All of the adoraban. psalms that you see, Todos los most of the salmos, psalms la in the book of mayoría, Psalms were written in Zion. fueron They escritos were aquí written en in Sion. Eden. They were written in the garden. They Fueron were written in escritos the en este presence of Edén, God. en la David would presencia de come Dios. and write psalms and then give them David to Asaph. venía, Asaph the priest. escribía So Asaph salmos, could go se and los pass daba it a on to the Asaph, singers, and they'd all start el singing the sacerdote, psalms of David. y Asaph los ponía a los músicos a cantar los salmos de David. So powerful. Esto es poderoso. Okay? Are you learning anything? ¿Están aprendiendo? Go to over the page to 1 Chronicles 25. Vamos a Primera de Crónicas 25. 1 Chronicles 25. There were 288 Habían singers. 288 cantores, 288 singers. 288 cantores que David puso aquí en Sion. 288. And this 288. 288 Y estos 288 estaban into divididos 24 times 12. en 24 grupos de 12. There were 24 groups. Habían And each 24 group grupos had 12 people. y cada grupo tenía There was 12 12 personas. people Había to 12 sing personas nonstop que every hour cantaban sin of every cesar 24 hours. cada hora de las 24 12 horas del people día. came in, 12 personas entraban, 12. 12 personas. Boy, we could do a study on the number 12. 12. Podríamos Let me just run estudiar through it, just to give you el an número idea 12, of pero what déjenme darles algunas ideas del número 12. Había 12 hijos de 12 Jacob, tribes, of course, came 12 out of tribus Israel. salieron de The ellos, 12 stones las in the 12 breastplate piedras of the high priest. en el The pectoral 12 del loaves of sacerdote, bread on los the table of 12 his presence. panes Praise en la God. mesa There were de su 12 presencia. dishes, 12 bowls, and 12 Había spoons, 12 silver, cucharas that were used de at plata, the brazen altar. 12 Praise God. There were 12 tazones, spies that went into the y hubo land. también There were 12 12 espías stones que that fueron were a la taken tierra, out of Jordan and 12 built on the piedras other side of que Jordan sacaron as a del memorial Jordán of where God y con las que had brought them construyeron from. un There were memorial 12 de donde oxen Dios los that había held up traído. the labor in the 12 temple of bueyes Solomon. levantaban el Solomon had lavacro del templo de 12,000 Salomón, horsemen. y Salomón tenía Glory 12,000 be to God. hombres de There a were 12 caballo. lions on 12 either side leones of the había stairs that went up to en David's cada throne. lado 6 on one side and de los 6 on the escalones other. que Praise dirigían God. hacia el trono de David, The 6 de un lado altar y 6 in del otro. Ezekiel's temple was El squared altar by 12 cubits. 12 en el cubits templo long, de 12 David cubits era broad. de 12 codos de lo ancho y 12 There codos were de 12 disciples and has 12 de largo. apostles. Praise God. 12 There were 12 discípulos, baskets 12 of apóstoles, baskets of fragments that were taken up by feeding the 12 5,000. canastas cuando Jesús sealed from the 12 alimentó tribes of Israel. a los 5,000, 12,000 from each 12,000 personas de cada tribu, que son el remanente de Israel. Yes, that's the 144,000. Sí, esos son los 144,000. 12,000 steal from each tribe. 12,000 de There were cada 12 tribu. stars
Hay 12 estrellas en la corona de la esposa. Hay 12 puertas en la nueva, 12 puertas en la Nueva Jerusalén y 12 ángeles alrededor de estas puertas y 12 fundamentos en la ciudad, el fundamento de la ciudad de Dios. Y la ciudad fue medida, 12,000 estadios, 12,000 estadios de ancho, 12,000 estadios de alto y 12,000 estadios de largo. Y esos son 105 millas. Y eso quiere decir que la Nueva Jerusalén mide desde Boston a Kansas y del Golfo de México. Es cuadrada, es gigantesca. Así es como es la Nueva Jerusalén. Y alrededor hay un muro que tiene 216 pies de alto, donde están las 12 puertas. El reino de Dios está lleno del número 12, porque el 12 es el número de su autoridad. Es el número de su gobierno. Y si Adán masculino y femenino hubieran ido al árbol de la vida en el huerto de Edén, en el árbol de la vida hay 12 frutos, porque así lo dice en el libro de Apocalipsis, donde se habla del árbol de la vida en el Sión eterno. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Cuando pensamos en la sanidad, pensamos en la enfermedad de alguien. Eso es lo que pensamos primero, ¿verdad? Todo el mundo necesita las hojas para ser sanados de enfermedades. Pero allá no hay cuerpos físicos, entonces no hay enfermedades físicas. Estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando del futuro, donde ya no va a haber cuerpos físicos. Todo ha atravesado la muerte y va a ser levantado de la muerte. Es entonces algo espiritual. La palabra sanidad significa adorar. Investíguelo. Sanidad significa adorar. Las hojas del árbol van a ser para traer las naciones de la creación para ser adoradores. Si Adán, masculino y femenino, hubieran ido a comer de ese árbol, hubieran podido hacer lo que Dios les mandó a hacer, adorar. Adorar mi presencia. Llena este jardín, llena este huerto con adoración, que se va a derramar conforme tú crezcas con tu experiencia, en tu experiencia con mi presencia y con el árbol de la vida. Y cuando tomes de mi palabra y de mi espíritu y te expandas en tu experiencia de adoración y de amar y de defender la palabra y el espíritu de Dios, se va a derramar, se va a difundir y te va a dar el fruto de el dominio. Vas a conquistar áreas de tu vida que nunca pensaste que podrías conquistar. ¿Por qué? Has tenido acceso a la presencia de Dios. Si trata de hacer algo fuera de la presencia de Dios, usted va a fallar. Él nunca nos ha dicho que hagamos algo sin Él. Él nos dice que nos unamos a Él como parte de Él. ¿Me están entendiendo? Esto es poderoso. Entonces aquí tenemos estas 24 grupos de 12. Esto es demasiado. Primera de Crónicas 25. 1 dice, asimismo David y los príncipes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf y a Emán y de Jedutún, los cuales profetizasen con arpas.
La música es profética. Nunca se me va a olvidar. Yo no sabía nada de esto. Tenía 26 años, era pastor en mi primera iglesia y jamás había escuchado esto de música profética. Y una hermana estaba tocando la batería, un hermano estaba tocando el bajo y otro hermano estaba tocando la guitarra y Steve estaba tocando el teclado. Y cantamos y cantamos y adoramos y de repente todos los cantos pararon y los instrumentos se unieron en una melodía que los demás, nadie sabía lo que estaban haciendo, pero había algo sobrenatural, una melodía. No era una melodía normal, era como un río. Y conforme esta música empezó, ¿te acuerdas de esto, hermano? Era un domingo en la mañana y la música empezó a tocar a la gente y la gente empezó a caer en el piso, temblando, llorando. Y el Espíritu de Dios me habló y dijo, esta es mi palabra profética a esta congregación, porque voy a levantarme con sanidad en mis alas. Nunca tuve una experiencia así jamás. Yo pensaba que la adoración tenía que venir, la profecía tenía que venir a través de palabras, pero no, la profecía puede venir con sonidos, con cuerdas. David profetizaba con su música todo el tiempo, siempre tocando las profecías del Señor Dios. Y Dios volvía estas profecías en palabras. Todos estos salmos proféticos eran profecías de Jesús. Los salmos son cantos proféticos acerca de Jesús. Hay muchos de ellos, los cuales profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos fue de hombres idóneos para la obra de su ministerio. Y aquí empieza a describir a todos los nombres, pero vamos a brincarnos al versículo 7. Dice, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en música de Jehová. No dice música para Jehová. Dice música de Jehová. Son cantos proféticos, cantos de quién es Él, cantos de su majestad, cantos de lo que Él iba a hacer. La profecía puede ir para atrás, puede ir hacia adelante, puede ir al presente. Las profecías pueden hablar de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo o de lo que Dios hará. Estos eran cantos de. Eso es otra lección, está muy buena. Esto es muy poderoso. Todos ellos fueron 288. Versículo 8. Y echaron suertes para los turnos del servicio, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Y la primera suerte salió por Asaf a José, la segunda a Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12. Y durante todo el capítulo escribía, cuyos hermanos e hijos eran 12. 12, cuyos hijos y hermanos eran 12, 24 veces. Y cada uno cantaba en su momento, en su turno. Si Adán, masculino y femenino, hubieran comido de estos 12 frutos, si nada más hubieran tocado el gobierno de Dios y se hubieran deleitado en este fruto del árbol de la vida, hubieran tenido sanidad y hubieran podido producir este espíritu de adoración, el cual nunca vemos en su historia. ¿Está claro esto? Es simple. Esta es una lección simple. Esto nos va a enseñar, nos va a ayudar a conquistar y a sojuzgar áreas de nuestra vida que nunca hemos conquistado.
We've all got our weaknesses. Todos tenemos Every human debilidades. being in this room Todo has ser got humano a weakness. en este cuarto tiene There's una not debilidad. one person who No hay doesn't una have a sola weakness. persona que no Try to tenga una hide it all debilidad. you want. You are a Trate de liar. esconderla si quiere, pero es usted un You've got a mentiroso. weakness. Usted tiene una We've debilidad. all got these weaknesses Todos tenemos debilidades en nuestra vida, in some form or fashion. en alguna And some forma. of us Y have algunos tried de to nosotros overcome hemos particular tratado weaknesses in de our lives conquistar until we get to the point, nuestras you know what? debilidades I'm con not nuestras trying more fuerzas because it's not possible. hasta que decimos, ya no voy a tratar más porque no es posible. We shove it under Tratamos the de rug, try not esconderlas, to think about it, las but yet metemos it's always debajo del there. tapete, tratamos de no pensar en ellas, pero siempre And yet están the ahí. purpose of God is Y el propósito de Dios es conquistar take dominion. Take y tener dominion and dominio. conquer. Tener dominio y Take conquistar. authority, bring Tomar into autoridad, subjection. Like, traer well, bajo I tried that all my sujeción. life. Oh, lo he Stop tratado worrying toda mi about vida. what's beyond the fence. No se Worry about preocupe what's de lo que inside está the fuera fence. del cerco. Preocúpese Worry de lo about que what's está inside dentro. the fence. Remember, the river Recuerde, is already flowing el out to río here. ya está saliendo a la The name tierra. of the Lord is already El touching nombre del those Señor ya places. está The tocando name of todas the Lord estas is already áreas, going, preparing todos the estos ground. lugares. Ya está Praise God, preparando for el the seed to territorio come out and para flow que las forth. semillas Stop worrying about crezcan. all that Deje de unrestrained preocuparse stuff that's outside of the fence. de lo que está Stop fuera worrying about what's de la inside cerca. the fence. Preocúpese Stop de lo worrying que about está protecting dentro and del guarding cerco. what you already Preocúpese have. de Praise God. proteger y Stop defender lo worrying que Dios about ya le ha praising dado. and worshiping. Empiece Even a that little preocuparse bit de of God's adorar presence al that Señor. is present in your life. En esa poquita de Guard it. presencia que Watch usted tiene over de it. Dios, es la Protect presencia it. de Feed Dios. it. Protéjala, Honor it. hónrela, adórela, Somebody shout. grite. Glory to God. Hallelujah. And as you're jealous, Y cuando usted tenga celo por lo poco que Dios le ha dado, Dios le dará más. Cuando usted tenga celo y guerree y pelee por lo que Dios ya le ha dado, por lo que está dentro de su cerco, be courageous and sea stand for valiente something. y párese por la verdad. Praise God. There is no fight in people's Ya no religion hay anymore. celo en la There is gente no religiosa. fight, there is no war. Ya no hay este deseo de ir adelante y de pelear y de guerrear. Todo el mundo quiere estar simplemente Let's just be cómodo. comfortable. Let's just Estemos all be happy and cómodos be comfortable. y felices. Show me that in your Bible. Muéstreme eso en la Jesus Biblia. said, Jesús dijo, You think I came to bring peace? ¿creen que he venido a traer paz? He said, no. Él dijo, no, I came to bring war. he venido a traer guerra. I came to bring war. He venido a traer guerra. Bring a sword. He venido a traer espada. Glory to God. Why do you think we are armed with a sword? ¿Por qué cree que Dios nos ha dado el arma de la espada del Espíritu? Nada más para traerla colgada en el cinturón. No, es un arma de guerra. Mire la historia de Israel. Dios nos la ha dado para nuestro beneficio espiritual, para aprender de nuestra propia jornada. Una jornada de sangre y sangre y sangre y sangre y más sangre. Batallas y victorias. Ganar y perder. Cuando Israel se alejaba de la presencia de Dios, perdía. Pero la victoria venía cuando estaban dentro del cerco que Dios les había dado. Es un principio del cual no se puede alejar. No importa lo que trate de hacer. Los principios de Dios siempre son los mismos, desde el principio hasta el fin. Pelee por Dios, Él peleará por usted. Párese por la verdad de Dios, Él se parará a defenderlo a usted. Párese por la verdad. No tenga miedo de lo que la gente va a decir de usted, porque usted se pare por la verdad. Que lo digan. Jesús se paró por la verdad. Él caminó para llevar a cabo y cumplir la voluntad del Padre. Nunca escuchó las voces alrededor. La gente siempre tratando de enviarlo en diferentes direcciones. Y el Señor decía, déjenme en paz, quítense de aquí,
Ustedes no entienden las cosas de Dios. No entienden que mi vida no es ni siquiera con el propósito de servir, ni siquiera con el propósito de venir a la humanidad. Mi vida tiene un propósito eterno. El tiempo es una gotita, como si usted mojara su dedo en el océano. Y esa gotita que queda colgando de mi dedo, eso es el tiempo comparado al océano de la eternidad. Esta pequeña gota me es dada para hacer una elección. ¿A quién serviré? ¿Quién será mi Dios? Y podemos ver en muchos lugares en la palabra de Dios, en casi todo lugar, usted encuentra que Dios dice, y yo estaré contigo. Si yo no soy vuestro Dios, no tienen mi presencia. Si yo soy tu Dios, tendrás mi presencia. Gracias, Jesús. Esto es tan bueno. Vamos a Cantares, capítulo 4. Oh, Cordero de Dios, esto es hermoso. De dentro de estos muros, dentro de este cerco de protección, todas las cosas van a ser conquistadas. De dentro de los muros de Sión, la tierra va a ser conquistada. De dentro de los muros de Edén, Dios quería que Adán y Eva conquistaran la tierra. En el milenio, de dentro de Sión, toda la tierra va a ser cubierta con la gloria de Dios. A través de la eternidad, toda la creación de Dios va a ser conquistada desde Jerusalén, porque de Jerusalén fluirá el río de vida y el árbol de la vida. De las puertas de la ciudad saldrá para traer sanidad a las naciones. Y los rayos de la gloria de Dios tocarán toda esquina de la creación, hasta que Dios sea todo en todos. En cada sentimiento, cada pensamiento, cada acción, cada deseo, Dios será todo en todos. Ese es un buen pensamiento. Tenemos nosotros muros que nosotros mismos creamos. Tenemos muros que no son dados por Dios. Hay muros que creamos desde que somos niños. Yo tengo muros. Tan solo trate de acercarse a mi corazón y va a encontrar mis garras. A veces las bajo y permito que alguien entre, pero tengo tanto cuidado y tanto temor porque tengo miedo de que mi corazón otra vez sea roto, porque me ha sucedido muchas veces. Y en nuestra humanidad construimos todos estos muros. Puedo ser gentil, puedo ser sensible, pero siempre trato de protegerme. Y no necesariamente es algo bueno. De hecho, cuando uno sirve a Dios es algo malo. Necesitamos que estos muros desciendan, estos muros de la carne, porque entonces los muros del Espíritu de Dios subirán. Y nuestra vida está entonces protegida en un sentido diferente, protegida por la palabra de Dios. La palabra no es nada más una restricción, es una defensa a la manera de Dios. Mire a Jesús. Jesús siempre vivió dentro del cerco de la voluntad del Padre. ¿Y estaba protegido contra el dolor? No, porque la voluntad del Padre tenía dolor, pero estaba protegido de cualquier cosa que estuviera fuera y contrario a la voluntad de Dios. Por ejemplo, un día estaba caminando y había hecho muchas cosas maravillosas, y vinieron estos príncipes del templo y lo querían arrojar a un precipicio. Lo querían matar. Y Jesús simplemente caminó entre la multitud y se desapareció. No lo podían tocar.
había un cerco alrededor de él. Dios no va a permitir, cuando usted está en este cerco de protección de la voluntad de Dios, nada le puede tocar que esté fuera de la voluntad de Dios para usted. Podemos tener todo tipo de defensas, lo hacemos todo el tiempo. Nos restringimos a nosotros mismos y no nos convertimos en lo que Dios ha planeado para nosotros. Los muros de Dios descienden y nuestros muros de la carne suben. El enemigo siempre necesita tener permiso, claro que sí. Satanás vino a Dios porque él no podía tocar a Job. Había un cerco alrededor de Job. Dios protegió a Job en cada paso de su vida. Y Satanás lo estaba acusando. Claro que Job no te va a maldecir, lo tienes protegido. Y Dios dijo, bueno, voy a bajar este cerco, voy a quitar este otro cerco, puedes tocar a su familia, llevarte todos sus bienes, toda su riqueza, pero no puedes tocar su vida. Voy a mantener el cerco alrededor de su vida. Puedes aún tocar su cuerpo, lo puedes enfermar, pero no toques su vida. Así es de que Dios protegió la vida de Job porque no había terminado con Job. Dios quería darle todavía un incremento, quería darle una doble porción. Job todavía tenía que crecer más allá del muro y pudo para que se hiciera más grande de lo que ya era. Vamos a Cantares capítulo 4 y voy a leer el versículo 12. Huerto cerrado eres. La palabra huerto es la misma palabra que el huerto de Edén. Aquí el esposo le está hablando a la esposa. Huerto cerrado eres. Huerto cercado. Un huerto con un muro. Eres mi hermana, esposa mía. Es a la esposa que le está hablando. Fuente cerrada, fuente sellada. En otras palabras, había algo dentro de ella que tenía un sello. Y se leen los comentarios. En la connotación hebrea se entiende que solamente había uno que podía romper el sello. Y ese era el esposo. El esposo podía romper el sello de la fuente para que fluyera. Y que fluyera con fuerza. Ahora vamos al siguiente versículo, versículo 16. Despierta, viento del aquilón, viento del norte. El aquilón habla de limpieza, de ser purificado. Y ven austro. El austro es el viento del sur que habla de crecimiento. Y despréndanse, sopla sobre mi huerto. El aliento del Espíritu de Dios sople sobre mi huerto para que los aromas fluyan. Las semillas dentro de las plantas, cada planta tiene semillas y cuando viene el viento se lleva esas semillas, quién sabe qué tan lejos pueden ir, y cuando esas semillas son depositadas otra vez en el suelo, germinan y crecen nuevas plantas. Esto es lo que Dios quiere traer a nuestra vida, traer limpieza, traer nuevo crecimiento para que el viento de su Espíritu nos lleve más allá de nuestro huerto y que la fragancia de sus semillas puedan fluir más allá de nuestra existencia y puedan crecer y dar fruto. Tened dominio. Bendito el nombre del Señor. Conquisten y tengan dominio sobre las cosas. Miren este principio tan tremendo. Aquí está ella, sellada, cerrada, pensando tal vez nunca voy a crecer, tal vez nunca voy a florecer. Y entonces viene él y dice, es tiempo de que el viento sople, es tiempo de que el Espíritu. Ella había protegido su huerto, ella se había parado por la verdad, se había parado por aquel a quien amaba, lo había abrazado, lo había llevado a la casa de su madre.
había dicho, no voy a soltarlo. Hallelujah. It's the kind of shut-in garden she was. Ese es el tipo de huerto cerrado, quien era ella. Pero entonces vino el tiempo de desprender los aromas. Thank you, Lord. Y la palabra, My notes here. It despréndanse, means, there's the Hebrew word nazal, and it means es la palabra flood. nasa en hebreo, que quiere decir una corriente, un río que fluye con fuerza. Significa aguas corrientes, significa un río con poder. Fluyan y conquisten y lleven fruto más allá de sus límites. ¿Están entendiendo? Esta fue la promesa de Dios a Abraham. Dios le dijo a Abraham, quiero que aumentes. En Génesis 28, si lo quieren escribir, Génesis 28, 15 y 16, le dijo, quiero que te aumentes y mi presencia será contigo. Y yo te voy a guardar. Y es la misma palabra que cerco, te voy a cercar. Te voy a poner dentro de mi cerco. Y mi presencia será contigo y vas a crecer. Usted no se puede alejar de este principio, de esta lección. Esta es la palabra de Dios. El principio inició en la eternidad pasada. Deje de tratar de escaparse del cerco de la voluntad de Dios. Esa es su línea de vida. Es su seguridad, su protección. Es su restricción, pero también representa su crecimiento. Y es de donde usted se difunde, se expande y rebosa y va a conquistar las áreas de su vida que no ha podido conquistar. Aun cuando el río de Dios ha estado fluyendo y ha estado teniendo en sumisión, en sujeción esas cosas, usted no las ha conquistado. Y usted sabe de lo que estoy hablando. El río de Dios, la presencia de Dios, ya está saliendo de su pequeño cuadro aquí y su presencia está manteniendo todo bajo orden. Pero si Él se quitara, ¿en qué nos convertiríamos? En maniáticos, revolcándonos en nuestro propio lodo, en nuestra propia corrupción, en nuestro pecado, porque no nos hemos podido expandir, no nos hemos podido convertir en un monte Sión que esté ocupado por la presencia que reside, la presencia personal de Dios, la presencia de Dios. Estos últimos días, estoy terminando con esto. He tenido una carga en mi corazón. Miro las iglesias y yo no soy una persona que juzgue. Algunos piensan que lo soy porque me paro por lo que creo, pero eso es por mí. Yo no puedo escoger por los demás, pero yo hago elecciones propias, definitivas. Pero eso no quiere decir que yo no ame a los demás. Yo trato de no juzgar, no somos gente que juzga. Sin embargo, es imposible evitar ver el mundo religioso alrededor de nosotros y vemos la decepción tan tremenda que está en las iglesias, en la casa de Dios estos días. Cómo todo se ha diluido, el temor de Dios se ha diluido. Como que la gente dice, ¿Dios? Ay, olvídate, solo es Dios. ¿Solo Dios? El temor de Dios se ha ido del mundo religioso en la mayoría de los lugares. La gente ya no tiembla ante su presencia. Y no estoy hablando de este terror que dicen, te tengo miedo. No, no estoy hablando de ese temor. Estoy hablando de un respeto. Cuando usted respeta a alguien, usted se cuida de lo que hace. Usted respeta y honra
a esa persona por quien es. Y lo hacemos con seres humanos, con algunos. ¿Y qué tal el creador de los universos? El Dios todopoderoso, Jehová, el Rey, el majestuoso, el anciano de días, el principio y el fin, el que no tiene padre ni madre y que siempre ha sido, el gran yo soy. ¿Qué tal Él? ¿Acaso consideramos cómo venimos? Oh, de la Biblia dice que debo venir confiadamente ante el trono de la gracia. Pues eres un tonto. Porque creen que venir confiadamente es venir como me da la gana. La gente no sabe que al venir confiadamente quiere decir venir con manos abiertas. Venir con honestidad. Eso es lo que significa. Venir con manos que están abiertas diciéndole, este soy yo, Señor. Este soy yo. Esto es como me veo. Así es como me siento. Pero vengo a ti con honestidad porque te honro. Porque te respeto. Y no quiero mentirte. No quiero mentir a tu santidad. No quiero mentir a tu majestad. Quiero que veas. No que Él no lo vea. Él conoce todo de usted. Pero Él quiere que venga usted con esta confianza, con esta apertura, con esta sinceridad y decirle, esto es cuánto te necesito, Señor. Esto es cuánto necesito tu presencia. Déjame comer de lo que me has dado, te adoraré. Voy a cuidar de lo que ya me has dado en mi huerto. No me voy a preocupar de los demás. Me voy a preocupar de ti y de adorarte y de servirte, ser tu siervo Abad. Te amo y voy a defender y proteger lo que me has dado. Y de ahí es de donde viene la sobreabundancia, el rebosar. Así es de simple. Esto es tan simple. Poderoso, poderoso. Yo no quiero ser parte del mundo religioso. Me quiero alejar. Llámenme lo que quieran. Ya todo el mundo habla de mí. Así es de que no importa. Pónganme un nombre más en la lista. Yo solamente quiero estar con Jesús. A Jesús siempre le llamaban cosas, lo acusaban de cosas. Pero Él amó tanto que murió aún por aquellos que lo perseguían. Gracias, Jesús. Permanezcamos alerta, permanezcamos despiertos. No es hora de dormir, es tiempo de estar alerta, de guardar y labrar, de ser un portero y un adorador en Sión. Inclinemos nuestra cabeza. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que hemos tenido en tu presencia. Gracias por el Espíritu y la palabra. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. No merecemos una sola cosa que provenga de ti. Y tú has escogido todos los días de nuestra vida honrarnos y darnos tu presencia, tu gracia, tu poder, tu amor. Señor Dios, levanta en este lugar gente que se quieran convertir en guardas y en labradores de tu huerto. Levanta gente que se van a poner en la brecha. Levanta gente que sean un puente, que se paren por la verdad, que se paren por la justicia, que se atrevan a sacar la espada de tu espíritu y que no les dé miedo ir a la guerra por causa de tu santo nombre. Ayúdanos a no dormirnos en esta tierra encantada. Despiértanos, Señor Jesús. Haznos atalayas deseando tu venida. Levante sus manos. Bendiga al Señor. Ámelo por unos minutos. Bendígalo. Bendice, alma mía, a Jehová.
Thank you. Yea, my little flock. He aquí mi pequeña manada. No temáis, God, for I am with you. no temáis, porque soy con vosotros. I will lead you and I will guide Os guiaré you. I have given you the y os keys llevaré. to unlock Os he my dado heart, la llave the para keys abrir mi to corazón, praise me. la llave de adoración. Y conforme adoréis, abriré puertas que ningún hombre puede cerrar. Oh, Pavimentaré el camino y nadie podrá hacerles frente. La llave que os doy abrirá mi corazón. Adoradme, adoradme en espíritu y en verdad. No temáis, os digo una vez más, no temáis, porque soy con vosotros, soy con vosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Escríbanos a la dirección en pantalla. Dios le bendiga y le guarde.